Bueno, continuamos en el siguiente video. Gracias. Hola, continuamos con nuestro estudio sobre el catolicismo. Vamos a ver otra de las doctrinas que se nos enseña en el catecismo, que es la salvación por medio de la iglesia. Dice, el catolicismo romano enseña que la salvación se obtiene solamente por medio de la iglesia católica. Veamos qué dice. El decreto sobre ecumenismo del Concilio Vaticano II explica: solamente por medio de la Iglesia Católica de Cristo, que es auxilio general de salvación, puede alcanzarse la plenitud total de los medios de salvación. Página 239, numeral 816. Vemos otro texto, ¿no? Toda salvación viene de Cristo cabeza, por la Iglesia que es su cuerpo, el Santo Sínodo, basado en la Sagrada Escritura y en la tradición. Enseña que esta Iglesia peregrina es necesaria para la salvación. Cristo, en efecto, es el único mediador y camino de salvación que se nos hace presente en su cuerpo, en la Iglesia. Por eso, no podrían salvarse los que, sabiendo que Dios fundó, por medio de Jesucristo, la Iglesia Católica, como necesaria para salvación, sin embargo, no hubiesen querido entrar o perseverar en ella. O sea, nadie que no persevere o quede en la Iglesia Católica será salvo, y si no, página 249, numeral 846. Veamos otra, dice, otro texto, dice, en la Iglesia es en donde está depositada la plenitud total de los medios de salvación. Es en ella donde conseguimos la santidad, por la gracia de Dios. Página 242, numeral 824. En ella subsiste la plenitud del cuerpo de Cristo unido a su cabeza, lo que implica que ella recibe de él la plenitud de los medios de salvación. Página 244, numeral 830. Pero vamos a analizar esto, ¿no? Dice, la Biblia jamás, ni siquiera remotamente, nos dice que la salvación viene por medio de una iglesia, ¿ya? Literalmente hay cientos de versículos que proclaman la salvación, ¿no? Que la salvación como un don gratuito de Dios, ¿no? Hola, continuamos con nuestro estudio del catecismo. La siguiente doctrina es la salvación por medio de la iglesia, ¿no? Dice, el catecismo nos enseña que la salvación viene por medio solamente de la Iglesia Católica. Dice, el decreto sobre ecumenismo del Concilio Vaticano II explicita: solamente por medio de la Iglesia Católica de Cristo, que es auxilio general de salvación, puede alcanzarse la plenitud total de los medios de salvación. Página 239, numeral 816. Otro texto dice, toda salvación viene de Cristo cabeza, por la Iglesia que es su cuerpo, el Santo Sínodo, basado en la Sagrada Escritura y en la tradición. Enseña que esta Iglesia peregrina es necesaria para la salvación. Cristo, en efecto, es el único mediador y camino de salvación que se nos hace presente en su cuerpo, en la Iglesia. Por eso, no podrían salvarse los que, sabiendo que Dios fundó, por medio de Jesucristo, la Iglesia Católica, como necesaria para la salvación, sin embargo, no hubiesen querido entrar o perseverar en ella. Página 249, numeral 846. Bueno, vemos otro texto más, ¿no? Dice, en la iglesia es donde está depositada la plenitud de los medios de salvación. Es en ella donde conseguimos la santidad por la gracia de Dios. Página 242, numeral 824. Dice, en ella subsiste la plenitud del cuerpo de Cristo unido a su cabeza, lo cual implica que ella recibe de él la plenitud de los medios de salvación. Página 244, numeral 830. Entonces, ahora vamos a analizar esto. Primero que nada, la Biblia jamás, nunca, ni siquiera remotamente, nos dice que la salvación se va a obtener por medio de una iglesia, ¿no? Segundo, vemos que hay cientos de versículos, ¿no?, que proclaman que la salvación es un don gratuito de Dios, ¿ya? Está al alcance de todos, pero solo por medio de Jesucristo, ¿no? Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:23. ¿Ya? No hay ningún otro nombre o grupo o iglesia que pueda ofrecer la salvación excepto Jesucristo, ¿no? Dice, está claro, vamos a ver esto, este texto es súper claro, dice, y en ningún otro hay salvación excepto en Jesucristo, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:12, ¿no? Cuando Cristo murió en la cruz, Él pagó el precio completo por los pecados, ¿no?
y lo hizo posible que cualquiera pueda ser salvo, ¿no? Solamente tenemos que acudir a Él, ¿no? Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan 3:36. O sea, el que piensa, mucha gente dice, sí, que Dios es bueno y todas las iglesias somos buenas, entonces al final Dios no va a perdonar a todos, ¿no? Porque Dios es amor, ¿no? Dice que no, dice que el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Hay que prestar atención. Luego dice, Jesús también predicó, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan 5:24. Otro texto dice, el que cree en mí tiene vida eterna. Juan 6:47. Entonces vemos que más dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan 20:31. Dice, o sea, Jesús, dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Hechos 10:43. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Romanos 3:24, ¿no? Y solo Cristo puede ofrecer el regalo de la vida eterna, ¿no? Porque Él fue el que pagó el precio, ¿no? Dice, Él fue quien derramó su sangre. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Efesios 1:7. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, ¿no? Romanos 1:16. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Tesalonicenses 5, versículo 9. Vemos el ejemplo, ¿no? De que cuando Jesús estaba crucificado, uno de los ladrones, mientras lo criticaba y todo, ¿no? El otro ladrón decía que le hablaba a Jesús, ¿no? Le decía, ¿no? Decía que ellos merecían estar ahí, ¿ya? Y que Jesús era inocente, ¿no? Que Jesús no merecía estar ahí, y le pide a Jesús, ¿no? Le dice que cuando esté en su reino se acuerda de él. Entonces, ¿qué es lo que hizo este ladrón, ¿no? Él reconocía que era un pecador, ¿ya? Y se acercaba a Dios, ¿no? Se acercaba a Jesús diciéndole, ¿no? Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Este ladrón no se bautizó en la iglesia católica, ¿ya? No recibió ninguno de los sacramentos, y Jesús le afirmó, ¿no? Dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23:43. Entonces, ¿por qué? Porque nada de lo que se nos ha dicho que debemos hacer es medio de salvación, ¿no? Dios, Jesús, es el único que puede salvar, ¿no? Si tú reconoces que tú eres pecador, ¿no? Y tú lo aceptas como salvador, serás salvo, ¿no? Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Juan 3:17. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Romanos 5:9. Dice, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos. Hechos 15:11. Dice, Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que viviéramos por él. Primera Juan 4, versículo 9. Dice, porque dejando... Bueno, vamos a detenernos ahí. Entonces vamos a analizar esto, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice el catecismo? ¿Qué es lo que nos dice la Biblia, ¿no? El catecismo establece que Dios fundó su iglesia, y que a su iglesia, bueno, se refiere a la iglesia católica, y que todo aquel que está fuera de la iglesia, lo dice el catecismo, todo aquel que está fuera de la iglesia católica será condenado, ¿no? Pero ¿qué dice la Biblia? Hemos visto cantidad de versículos, y he dejado muchos, cantidad también fuera sin leer. ¿Qué nos dice la Biblia, ¿no? La Biblia dice que por medio de Jesucristo se es salvo, no por medio de la iglesia. Entonces, espero que reflexionen sobre esto, bueno, y continuamos el estudio en el siguiente video. Muchas gracias.